las pruebas, a final de cuentas, ok, a final de cuentas las pruebas son eso, son la comprobación de que algo existe, la verificación de que eso que se dice ser cierto, aquello que esencialmente debería permanecer como una afirmación, resulta ser cierto después de esta prueba. Y extendiendo también el significado, la palabra viene a dar la palabra aprobar, viene a raíz de eso mismo. Algo que efectivamente dice ser lo que es, algo que dice, algo que realmente comprobó lo que realmente es y cuyas características son fieles a la descripción que previamente antes de la prueba permanecen iguales. Eso es aprobar, esas son las pruebas y difícilmente hay algo que nosotros podamos decir que es algo muy profundo y elaborado, porque no lo es. Las pruebas son tan sencillas como nosotros constantemente afrontarlas día con día. Y justamente Santiago capítulo 1 es algo con lo cual yo considero que es lo más esencial nosotros para entender realmente la naturaleza de las pruebas. Santiago capítulo 1. Porque justamente, hermanos, a veces nosotros llegásemos a preguntar varios cuestionamientos. ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Qué debo hacer ahora que yo estoy enfrentándome a estas situaciones? ¿Por qué soy yo el que tiene que pasarse por esto? ¿Por qué solo a mí? Y etcétera, etcétera. Hay muchos cuestionamientos que podrían surgir a raíz de eso, pero entendamos bien, son cosas esencialmente muy básicas que como humanos y más allá aún, ese es el tema central del día de hoy, en nuestra vida espiritual, hay algo con lo cual nosotros tengamos que comprobar que toda nuestra vida pasada anteriormente a ese punto es cierto. Santiago capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así esta carta, Santiago siervo a Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y me gusta mucho cómo inicia siempre Santiago, en esto, hablando de pruebas, sin antes conocer muy bien el contenido, comienza justamente con esto, sabiendo a quién se dirige, a aquellas personas que pues ya no son muy bien vistas, ya ellos por sí mismos ya tienen la prueba de enfrentar el prejuicio, de ser segregados desde sus propias comunidades, de sus propias familias, amigos, conocidos, que toda su vida fueron cercanos, ahora son separados de alguna manera. Y no solamente por eso, sino también, no por cuestiones de prejuicio dentro de la comunidad judía, sino solamente también por tribulaciones con las cuales ellos iban a ser enfrentados por la creencia que ellos tienen. Y a pesar de eso, siempre me parece curioso la palabra que les expresa ahí, diciéndoles salud. Y no es un salud como, bueno, de hecho, la palabra misma tiene la misma raíz cuando las personas están festejando algo y alguien da un brindis y dicen salud. Es la esencia misma de las cosas, de esa palabra, perdón. Cuando dice salud, dice regocíjense, regocijémonos, sintámonos felices por todo esto. Y fuera de contexto, pues sería un mensaje muy animoso, ¿no? Muy grato escuchar cuando alguien dice, salud, regocíjate, vamos a ser felices, hermanos. Iglesia, imagínense que alguien se parara al frente y lo primero que dijera es, vamos a ser felices. Pues es algo digno de admirar y algo digno de atender, porque justamente todos merecemos ser felices, todos necesitamos la satisfacción constante de sentir que nuestros resultados nos benefician, nos hacen sentir bien, nos va bien en la vida y qué tan bien, a quién no le agradaría eso, la verdad. Pero fuera de contexto, a veces dependería uno decir, bueno, ¿por qué vamos a ser felices, no? Y metiéndonos a este contexto en el cual está hablando de las pruebas, ya se vuelve un poco más difícil aceptar esa felicidad. Salud, a pesar de las circunstancias y los problemas. Verso 2. Vamos a leer por qué es como que medio contradictorio esa introducción que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quién de nosotros puede alzar la mano y afirmar, puede asegurar, puede decir que yo sí soy feliz cuando soy probado? Yo soy feliz cuando tengo las circunstancias difíciles. Yo puedo mantener la cara en alto y tengo mi sonrisa siempre adelante cuando las cosas no salen como yo espero. ¿Quién de nosotros puede realmente afirmar eso?
porque es lo que está diciendo Santiago. Esas circunstancias se van a presentar, hermanos míos, van a presentarse en diversas pruebas. Su fe va a ser probada, va a estar en fuego, va a estar en la mira, va a estar en riesgo, incluso probablemente de perderse. Pero a pesar de eso, dice Santiago, salud. Dice, sean felices, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en esa situación. En esa situación. Y eso es a veces lo que nosotros, en una mentalidad muy cerrada al contexto, entender, bueno, si estamos buscando la felicidad, ¿por qué seré yo feliz en las circunstancias difíciles? Nadie puede hacer eso tan fácilmente. Y es justamente por eso, porque hay un contexto cerrado de esas pruebas. No siempre son las mismas. No, bueno, más bien no implican un crecimiento. Pero, pero los obstáculos y las pruebas de las que habla Santiago es justamente porque se refiere a otro tipo de felicidad, se refiere a otro tipo de salud y por lo tanto también se refiere a otro tipo de pruebas. Tengan su paciencia y su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Básicamente está diciendo Santiago, sean felices porque van a crecer, van a madurar. Las circunstancias van a formar su carácter. No es algo tan sencillo de nosotros afirmar que a mí me encanta andar sufriendo, porque no es el propósito. No es el propósito de decir, a mí me encanta que me estén probando cada rato, a mí me encanta, pues, ¿qué pruebas pueden surgir? A mí me encanta no tener dinero a cada rato, me encanta perder mi trabajo, me encanta recibir malas noticias de salud. Nadie puede decir eso. Y no es el propósito tampoco de Santiago, sino a final de cuentas, cuando dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres allí, porque sabrás que tu paciencia te tendrá una obra completa. Ese es el propósito principal de las pruebas que a veces nosotros no vemos a corto plazo. Y a final de cuentas tampoco es para decir que las pruebas son solo para eso, porque a final de cuentas realmente en lo personal yo no le deseo el mal a nadie. Yo no deseo malas noticias a las personas que más cercanas tenemos, ni como dicen por ahí, ni a nuestro peor enemigo a veces le deseamos las malas noticias. ¿Quién de nosotros puede asegurar que una persona es digna de la prueba que está recibiendo? Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad terminal, podremos decirlo, pues es que esa prueba se la merece tal persona, pues realmente no. Pero sí hay algo que esencialmente ve Santiago en esa persona. Ve la capacidad de adaptarnos como humanos, pero no solamente hacia ahí, sino como hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos hace falta algo, porque no solamente son pruebas cualquiera. Nosotros podemos pararnos aquí a predicar, a soportar pruebas, a tener paciencia en tribulaciones y en pruebas pues, terrenales y en asuntos cotidianos que nosotros tal vez podemos relacionarnos cada uno, cualquiera, pero no es el propósito de pararse en el púlpito para eso. Para eso tenemos nuestra amistad, para eso tenemos la hermandad. Como podrán ver entonces, no solamente hay un tipo de prueba, hay otro tipo de prueba todavía. Aquellas cosas que son falta de trabajo, aquellas cosas que son falta de comida, falta de salud, pruebas constantes cuando la familia ni siquiera es un obstáculo, cuando nuestros seres queridos a los cuales amamos nos impiden algo más. Bueno, eso ya pertenece a la segunda categoría a la que voy a decir. Quiere decir que aparte de estas pruebas terrenales hay otra. Y esas son las pruebas de la vida cristiana. Y para eso, hermanos, eso sí es por lo cual se refiere Santiago. A eso sí es cuando Santiago dice, tengan por sumo gozo porque su obra va a tener paciencia, su paciencia tendrá una obra completa en aquello que dicen ser, en aquella afirmación que tuvieron. Dice desde el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, vamos a adelantarnos específicamente al verso 12. Vamos a ver qué otro tipo de pruebas está hablando Santiago aquí. Dice Santiago aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida eterna, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte.
Hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por voluntad de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, hermanos, detengamos para analizar bien lo que está diciendo aquí Santiago. Esencialmente hay varios tipos de pruebas. En este caso vemos dos. Vamos a primeramente hacer un primer análisis. Hay dos tipos de pruebas en el primer grado en el que muchas veces estamos metidos en un contexto en el cual es muy complicado tener control de ello. Por ejemplo, la familia en que nacemos, las personas que se nos han acercado en un momento, las cosas inciertas del futuro que pueden ocurrir en cualquier rato. Todo eso no tenemos control de nada de eso. Como decíamos, en algún momento damos por asegurado que tenemos salud, que tenemos trabajo, que tenemos sustento, pero ¿quién de nosotros puede decir que en un futuro lo tiene todo? Hace 2 años yo me imagino que muchos teníamos varios planes para el 2020 y véanlo, acabamos de pasar por una de las mayores crisis en hace 70 años. No es tan sencillo asegurar que en el futuro yo voy a decir, tengo el control de todo. A mí nada me va a pasar. Y justamente Santiago habla de ese estilo de pruebas. Más adelante, y yo le invito también a que escudriñen esa parte, habla sobre el contraste en los ricos y los pobres, aquellos que oprimen a aquellas personas que están necesitadas. Los necesitados pues ni siquiera tienen decisión en las cuestiones de las empresas en las cuales trabajan. Y aquellas personas que sí, aquellos ricos, aquellas personas de una clase social más alta, que tienen una oportunidad, pues están oprimiendo a las personas que ni siquiera tienen nada de oportunidad. Entonces, pues estas personas, ¿qué hacen? Aquellos, los pobres, los esclavos, aquellas personas que pues ya lamentablemente conocieron el Evangelio en circunstancias pues como de esclavitud, en las cuales están más limitados que los demás. No tenemos control a veces, y ese es un estilo de prueba, pero también se enfoca Santiago desde el verso 12 a otro estilo de prueba, y es justamente cuando nace del deseo. Es cuando nace el deseo y es esencialmente a lo que quiero llegar, hermanos. Aquí hay primeramente un, un origen en todo eso. Y esto es con base a la decisión. Nosotros decidimos en algún momento algo. Entonces, hagamos la diferencia explícita aquí, hermanos, porque a veces parece que estamos hablando de muchas cosas, pero realmente estamos hablando de dos. Hay pruebas terrenales, hay pruebas que vamos a enfrentar como humanos, hay pruebas que vamos a enfrentar como hijos, como amigos, como personas que estamos en el mundo. Los vamos a enfrentar individualmente, sea quien sea, esté aquí en la congregación o no, haya sido convertido hace un año o 20, acaba de llegar hoy. Realmente no importa, no importa realmente el contexto, esas pruebas las va a enfrentar sí o sí, no hay otro. Pero hay otro estilo de prueba. Hay otro que nace del deseo y de la decisión. Y es justo las pruebas de la vida cristiana. Y ténganlo bien entendido, hermanos. Esas son las pruebas de la vida cristiana que nacen a partir de una decisión. En el momento en que usted, aquellos hermanos que tienen años, en que usted decidió seguir el Evangelio, obedecerlo, en aquel momento en que decidió que quiere trabajar para la vida espiritual, nace ahora sí otro estilo de pruebas. En aquel momento en el que nosotros seguimos el plan de salvación y en algún momento somos conscientes de que la salvación está ahí a la mano, ahora nace una decisión con la cual vamos a tener pruebas para afirmar que esa fe es cierta. En el momento en que hemos tenido 20 años en el Evangelio, 50, y Dios quiera que muchos más aún, el momento en que hayamos decidido haber trabajado tanto tiempo en la vida espiritual, las pruebas, podemos decirlo, salieron a raíz de un solo origen. Y ese fue en el momento en que yo decidí seguir la vida espiritual. Entonces, separemos dos mundos. Están las pruebas como humanos, como personas, como hijos, como personas que queremos tener salud, como personas que nos da hambre, que nos da frío, que necesitamos suplir nuestras necesidades básicas. Pero está también las pruebas de aquellas personas que necesitan suplir otra necesidad, otra necesidad, y esa es la necesidad espiritual. Pero independientemente, hermanos, no podemos decir que en cualquier contexto de esas pruebas es sencillo, porque para nada lo es.
No es sencillo, en un lado, las pruebas terrenales, como les digo, recibir una mala noticia cuando uno mismo ha sido diagnosticado con algo, o saber que un familiar, pues, no le queda mucho tiempo de vida. No es para nada sencillo. Pero tampoco también es sencillo, en ese caso, saber que hay algunas cosas que tenemos que dejar y a veces daña, a veces duele, a veces está muy profundo de nosotros y nos cuesta. Cuesta tanto arrancarlos de nosotros porque decidimos tomar una decisión. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Mientras que en un lado tenemos las pruebas que no tenemos control, sí van a forjar la paciencia, van a forjar el carácter y al final de cuentas van a forjar las circunstancias, van a forjar que esa persona sea resiliente, pero sobre todo madura. Pero por el otro lado, hermanos, cuando está esa decisión, cuando está a la mano dejar todo a un lado, la vida espiritual, por tanto, que hemos trabajado, las tenemos aquí a la mano, decidir trabajar por ello todavía o abandonarlo. Esa es una prueba también. Es una prueba con lo que nosotros sabemos que a veces es muy obvio ahorita. Obviamente elegimos la vida eterna, obviamente trabajamos por la vida espiritual, pero otra vez, hermanos, no es para nada sencillo. ¿Por qué? Dice aquí, más adelante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser, porque Dios no puede ser tentado ni él tenta a nadie, sino cada uno es tentado, cada uno es atraído conforme a su propia concupiscencia y es seducido por eso. ¿Sabe? Bueno, otra vez, analizando muy bien la palabra concupiscencia, brevemente, es algo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, algo que no tiene límites en ese deseo, que lo quisiéramos tener a la perfección, que lo queremos tener ya, que queremos, nos obsesiona de alguna manera. Y no solamente, y es muy fácil, hermanos, catalogar solamente ciertos pecados en esa concupiscencia. Es muy fácil hablar de fornicación, la avaricia, la lujuria y todo eso, pero hay otras cosas que también caben dentro de esa concupiscencia y terminamos ocultando a veces algo que a nosotros nos gusta y ese no es el propósito, hermanos. Si en cualquier momento existiera en la iglesia la necesidad de cubrir estos pecados, con lo cual dice la Biblia que no cubramos multitud de pecados, entonces, desde ahí estamos nosotros siendo de doble ánimo. Más adelante incluso dice Santiago de eso. Pero al final de cuentas, hermanos, no es tan sencillo, porque ese deseo, ese anhelo, eso lo que está dentro de nuestro corazón que más deseamos, a veces nos envicia, a veces tiene el control de nosotros y no podemos zafarnos de ellos. Muy fácil para aquellas personas que en toda la vida ha sido dedicada al Evangelio, ha sido instruida en la virtud y en las buenas obras, pues a veces es muy fácil educar a esa persona para que sobrepase y tenga la madurez suficiente para que, para que sobresalga de esto. Pero está por otro lado aquellas personas que son un poco más débiles, aquellas personas que toda su vida no tuvieron conocimiento del Evangelio y tienen el deseo de cambiar, pero al final de cuentas tienen todo esto. Independientemente, hermanos, sea cual sea el tipo de prueba, si tengamos control, si tengamos un deseo desenfrenado, si es una concupiscencia, si somos atraídos o seducidos, o si a fin de cuentas en el futuro incierto nos va a tocar, a fin de cuentas llegase a haber un contexto en el cual nos detenemos y nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? O en el momento de extrema desesperación, ¿qué voy a hacer ahora? Ya he intentado de todo y no puedo salir de esta situación. ¿Qué voy a hacer, básicamente? ¿Por qué y a veces pareciera que estamos solos en esto y nos preguntamos y decimos, ¿por qué soy yo el único al que le pasa esto? Sea cual sea tu prueba, hermanos, sea cual sea, en algún momento tarde o temprano, entre más desgaste existe, entre más desconcierto llegas a existir de que no sabemos por qué ocurre, entre tanta incertidumbre de tanta falta de algo seguro en nuestras vidas, a veces hay personas que viven con esa carga mucho tiempo. Sea cual sea la situación en la que hemos vivido, hermanos, a veces podemos llegar a ese estado desesperado. Sea cual sea el tipo de prueba que nos haya correspondido recibir, al final de cuentas desgasta, cansa. Eso sí,
Job capítulo 14. Vamos a darle una breve lectura a lo que dice ahí. Job capítulo 14, verso 18 al 22. Nuevamente Job capítulo 14, verso 18 al 22. Dice, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va, y mudará su rostro y no le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no tendrá de ello. Mas su carne se dolerá y se entristecerá en él su alma. Hablando un poco sobre la brevedad de la vida y las pruebas que le pasó a Job, en ese estado desesperado que tanto tiempo de estar siendo probado cansa. El alma se desgasta, se desanima, llega un momento de decir, no quiero ya estar siguiendo con esto. ¿Por qué tengo yo que cargar con esto constantemente, día con día? Y ahora bien, aquí puede surgir una situación, hermanos. ¿Debe entonces la iglesia predicar de alguna forma pesimista para decir, pues ni modo, hermanos, así es la vida cristiana, así nos corresponde vivir? Ojo aquí, hermanos, no romanticemos el sufrimiento. Eso es un primer punto importante que hay que entender. Ese es uno. Segundo, hay que nosotros entender la enseñanza real de la Biblia, y eso es que la Biblia no debe enseñar a ser pesimistas, pero sí debe enseñar a ser conscientes. Eso sí, definitivamente. Porque, ojo aquí, hermanos, si usted, aquella persona que se acercó de alguna manera, tenga mucho cuidado también. Nosotros, en un estado tan vulnerable como lo era Job, si una persona no tiene la suficiente madurez, puede ser manipulado. Job, siendo la persona que fue, pues sí, lloró, ¿no? Gritó, él se desahogó con todo lo que tenía en las penas de su alma, pero como dice al principio, en él nunca hubo esa manipulación que incluso su mujer lo trató de llevar. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Definitivamente no es el propósito de nosotros llegar y enseñar, tenemos la varita aquí mágica, hermanos. Esto es la solución para todos los problemas. Y ese es un primer error que a veces pareciera que no lo enseñamos muy bien, porque la iglesia no tiene varitas mágicas, lamentablemente. ¿Qué más? Yo quisiera saber que a todos nos va bien, pero partamos primeramente de una verdad. A veces hay situaciones en las cuales no vamos a poder hacer mucho, la verdad. Y no es porque no quiera, no es porque no me salga el deseo, sino porque a veces las circunstancias son más complejas de lo que parece. Se me ocurre ahorita, yo en lo personal estimo mucho a una persona, es un adolescente en el cual pues yo quiero tratar de estar cercano, pero a veces hay situaciones en las cuales pues le corresponde más bien a otras personas, o no es tan sencillo, incluso hasta por un aspecto legal. Pues llega un momento en el cual pues hay muchos impedimentos y no es tan sencillo llegar con una varita mágica y todo se lo solucionó, porque también requiere sabiduría, y es por eso también porque Santiago habla que pidamos sabiduría. Pero otra vez, otra cosa, pidamos sabiduría desde antes. No tiene sentido estar en el caso que estamos siendo probados, en el caso donde tenemos una situación compleja en la que hay que elegir la menos peor. No tiene caso pedir sabiduría en ese momento. La sabiduría se trabaja desde antes. Pero nuevamente, hermanos, el punto aquí es, ¿la iglesia debe predicar de alguna manera pesimista? No, para nada. No debemos estar diciendo que ni modo, te tocó así la vida cristiana, pues te aguantas, porque no lo es. Tampoco debemos predicar en el momento en que alguien se convierte, pues ya ni modo, ya no hay vuelta atrás. La única vuelta atrás es dejar todo eso, y nadie lo dice. Y eso es lo horrible a veces, que hay muchas personas que tienen tanta desesperación para tener esa seguridad de algo. La única esperanza que ven no es aquí en la vida, en la vida a corto plazo, sino aspiran en la vida eterna. Pero día con día se va desgastando ese ánimo, va decayendo, así que tarde o temprano no tiene esperanzas de nada. Entonces, no prediquemos eso para nada. No prediquemos que nos va a ir mal a cada rato. Vamos a predicar de algo real, y vamos a ser conscientes primeramente de lo que sí hay. Entonces debemos entender esto, a final de cuentas, la razón por las cuales somos probados.
la razón por las cuales se presentan esas pruebas. No precisamente para hacernos sufrir, no solamente porque pues, nos gusta la mala vida y solamente estar desgastándonos constantemente, no. A final de cuentas, el deseo de Dios es que a final de cuentas vivamos en armonía, vivamos practicando el amor y las buenas obras y que a todos nos vaya bien de alguna manera en lo que esperamos la vida venidera. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de la vida eterna? Vamos a hablar de 3 puntos, de cuatro más bien. Primeramente, hermanos, hagamos separación. Otra vez. Hablamos desde el inicio de que había las pruebas en las cuales no nacen de la decisión de la vida cristiana, sea cual sea la circunstancia en la cual nos encontremos, obedezcamos el Evangelio o no, van a ocurrir. Nos reunamos todos los domingos, tengamos asistencia en todos ellos, nos van a ocurrir. Eso definitivamente no hay de otro. Entonces vamos a enfocarnos meramente a las pruebas de la vida cristiana. Tienen varias características. Una característica de las pruebas de la vida cristiana, como les decíamos, nacen a raíz de la decisión de nosotros de haber seguido y obedecido el Evangelio. Segundo, como dice Santiago, el propósito de las pruebas de la vida cristiana tienen para poner a prueba nuestra paciencia en nuestra fe. Y en tercero, a final de cuentas, tienen el objetivo final de poder nosotros merecer la corona de la vida eterna. Pero a final de cuentas, todo esto, hermanos, es a raíz de nosotros entender que todo esto viene exclusivamente de las pruebas de la vida cristiana. Entonces, primeramente, mucho de eso en las pruebas de nuestra vida cristiana, vamos a ver realmente por qué ocurre en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 a 3. Vamos a leer desde el verso 1. Muy bien. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 a 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis por la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Primer característica de las pruebas de la vida cristiana son exclusivamente para ver qué hay dentro del corazón del hombre. En el caso, hermanos, aquellas personas que no tienen para nada la vida espiritual, que no trabajan para ello, aquellas personas que no son creyentes de alguna manera, pues desde ahí está la esencia. No tienen nada en su corazón, no tienen el deseo ferviente de servir a Dios, por lo tanto esas pruebas no aplican para ellos. Entonces, pero eso es interesante. Más bien no es porque a ellos les hace falta algo, sino en el momento en que se presentan esas pruebas, son porque al final en cuenta, hermano, si usted tiene esas pruebas espirituales, si nosotros nos enfrentamos con aquellos que madura el espíritu, es por una cosa, que en nuestro corazón está el deseo de la vida eterna. Desde ahí partimos de un punto importante, hermano. Nosotros ya tenemos, aparte, digamos que tengamos 2 niveles, tenemos las pruebas de necesidades, pero aún más tenemos algo que merecemos en la vida, bueno, para trabajar en la vida eterna, es que exclusivamente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos a Dios, tenemos el servicio y las buenas obras viviendo en nosotros. Tenemos la voluntad de Dios trabajando dentro. Y desde ahí es algo muy interesante, hermano. No porque a la gente le haga falta y pues no tengan pruebas signifique que les va a ir más fácil y a nosotros más difícil, ¿no? Sino tenemos algo que defender. Tenemos un motivo por el cual cada día andar trabajando y esforzarnos y esmerarnos para perfeccionarlo. Aquella persona que se ha dado cuenta que en el Evangelio hay la verdad, se ha dado cuenta que dentro de sí existe algo que los demás, que antes no había. Y en ese momento, las pruebas de la vida cristiana son para proteger nuestro corazón, para aquello que existe dentro de ello, la esencia de lo que está más en lo más profundo de nuestro ser, es que sea la obediencia a Dios. Hagamos énfasis en esto. Esos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón.
Hablemos del contraste negativo. El momento en que seamos probados, cuando nuestra fe sea pasada por fuego y fallemos. Entonces Dios dirá en tu corazón, no había nada. Cuando constantemente estamos siendo tentados con las concupiscencias que dice Santiago y cedemos ante esas concupiscencias, entonces no había nada en nuestro corazón. Si aquel hermano que constantemente está cayendo con la misma piedra, que dice, sí, hermano, yo le echo ganas, sí, yo trabajo para eso, pero se cae 3 veces, se cae 5, 20, y así está, de doble ánimo. Duele decir esto, pero no había nada en su corazón. Entonces, aquellas personas que son probadas constantemente no es para ver eso, no es para hacer menos a nadie y decir, ¿sabes qué, hermano? No hay nada en tu corazón, definitivamente no. Más bien, estás aquí, ya tomaste esa decisión, ya lo dijimos. Desde un punto de vista donde existió esa decisión de servir, ya hay algo por lo cual defender. Y lamentablemente sí, hay hermanos que fallan muchas veces. Las pruebas no son lo suficientemente maduros y por el contrario, no, ese sí, disculpen. A final de cuentas, estas personas llegasen a encubrir estas faltas, o imagínense, peor aún, aquellos que se paran delante del púlpito y no hablan para nada de esto. Hay un deseo oculto en nuestros corazones en el cual no fortalecemos a la iglesia, no fortalecemos a la congregación para que supere y madure esto. Nuevamente, hermanos, en el corazón de esas personas no hay nada. Cuando seamos probados por Dios y tengamos que presentárselo y nos diga, a final de cuentas, no tenías nada, porque caímos 20 veces, porque no hubo arrepentimiento sincero. Entonces, hermanos, sabremos que las pruebas cristianas para nosotros no eran para nosotros, que a final de cuentas no llegamos a la madurez. Y ojo, tampoco no es para decir a aquellas personas que, pues sí, aquellas personas que constantemente recaen en eso, pues hay una inmadurez, eso sí, pero no es nosotros para hacer sentir menos a las demás personas, ni mucho menos para ocultarlo. Porque según la segunda característica también de las pruebas de la vida cristiana es también para buscar la verdad. Job capítulo 13, verso 9 al 12. Job capítulo 13, verso 9 al 12. Dice, ¿será bueno que él os escudriñase, os burléis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. A final de cuentas, lo que dice aquí, hermanos, tenemos algo que ocultarle a Dios, o vamos a preparar, como dice en el verso 12, un argumento tan frágil con el cual nosotros en algún momento tarde o temprano vamos a caer. De cierto, dice, él os reprochará de seguro si solamente hacéis acepción de personas. Tarde o temprano a veces solamente nos enfocamos a un estilo de pruebas y dejamos a un lado a las demás. O nosotros como aquellas personas que más, como dice Santiago también, aquellas personas que más autoridad tienen con la que hablan y predican, pues mayor maldición les va a recaer a esas personas, más responsabilidad tienen de asegurar lo que dicen, pues está siendo probado. No hagamos tampoco acepción de solamente ciertas verdades. Hermanos, no es tampoco encubrir la verdad y decir, hermanos, ¿sabes qué? Yo estoy bien, me estoy parando frente a este púlpito, bueno, virtualmente, para predicar porque yo estoy bien. Tampoco no, si algún hermano se acerca conmigo y decir, hermano, yo estoy bien, sabiendo yo sinceramente que dentro de mí no lo estoy. Dice Job, capítulo 13, verso 12, tus argumentos son tan frágiles como la ceniza. Tarde o temprano todo se te va a caer. Y vuestros baluartes, una defensa, algo que, bueno, dentro de la pelea, dentro de la motivación justo pues de la milicia, aquello que también defiende, aquello que es una causa por la cual luchar, dice son baluartes de lodo, tan frágiles. No sé si se les ocurre a ustedes
que un ejército se esté defendiendo con lodo, haciendo pues muros de lodo, pues tarde o temprano se van a caer. Además, con la lluvia se van a deshacer. Así es la persona con la cual encubre todo esto. Aquella persona que se engaña a sí mismo y prepara argumentos que no son ciertos, tarde o temprano se va a desmoronar su vida. Entonces, según la característica real de las pruebas de la vida cristiana, no son para cumplir la verdad, sino para buscarla. Tercero, otra característica dentro de la forma en la cual nosotros enfrentamos pruebas espirituales son primeramente para madurar. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a vamos a leer desde el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo de esto. Vamos a leer de otra manera en cómo lo expresa. Me gusta mucho también cómo lo habla la nueva versión internacional, específicamente desde el verso 5. Dice la palabra de Dios así en el verso 5. Como ustedes saben, nunca hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretexto para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el Evangelio, y así es como hablamos, no tratando de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Partiendo desde el punto anterior en el cual nosotros buscamos la verdad y por eso son las pruebas, para, a final de cuentas, eso lo que hay dentro de nuestro corazón, afirmar que es cierto. Segundo, también buscar la verdad constantemente dentro de nosotros mismos, ser conscientes de nuestras propias debilidades. Todo eso nos lleva a una tercera característica distinta a la cual son exclusivas de las pruebas cristianas. Y esa es justamente la de crecer. Leamos desde el verso 2:11, dice, de ahí mismo, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Verso 11 dice, así también como sabéis de qué modo, como el Padre de sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. También continuando también como dice en Gálatas capítulo 6, verso 2, realmente a veces un nivel de madurez no es tan sencillo llevarlo solo. Y la madurez no solamente llega a un nivel individual, llega a un nivel en el cual nosotros colaboramos por el mismo propósito. Y sobre todo, hermanos, llega a un propósito en el cual nosotros practicamos el amor. Cuando conocemos a alguien que está pasando bajo una prueba, cuando sabemos que hay alguien que constantemente está siendo afligido por algo, he escuchado algunas veces, dicen por ahí, póngase a orar y ahí se va. Como dice Santiago cuando está hablando sobre la fe que tiene obras muertas. Pues si tú estás viendo a un hermano necesitado y le dices, abrígate, Dios te bendiga y ahí nos vemos, allí no hay amor. También cuando vemos a un hermano inmaduro batallando con sus propias pruebas, cuando es inmaduro pero aspira a la madurez y damos consejos sí, hay que orar, eso sí, definitivamente, pero nada más le decimos al hermano, póngase a orar y ya es todo. Otra vez, como dice Santiago, es una fe sin obras. Hay una fe en la cual nos mueve no solamente a constantemente ir por nosotros mismos, sino a practicar el amor por los demás. En el verso 11, cuando dice Pablo, él está hablando sobre una metáfora en la cual él se considera como un padre. Imagínense, hermanos, un padre con un hijo, cuando afrontando los problemas de la vida, pues nada más le da una palmadita en la espalda, le dice, pues échale ganas y es todo. Bueno, yo no puedo hablar con moral de padre, pero sí he sido hijo. A final de cuentas, aquella persona que es padre se acerca con todo su tiempo dedicado exclusivo a su hijo para ver qué le ocurre, para ver las cosas de sus errores
pues para hacerlo ver por su propia cuenta que Él se valga por sí mismo. De esa misma manera nosotros, hermanos, los que somos un poco más tiempo, tenemos un poco más de tiempo, y asimismo las personas que tienen más tiempo que nosotros, se encargan de llevar esa madurez. Y las pruebas cristianas, entonces, no solamente tienen como el propósito, no solamente tienen como propósito la madurez espiritual, sino también la práctica del amor. Todo esto, hermanos, les digo, no es nada nuevo. No es algo que nosotros no sepamos. A final de cuentas, es algo con lo cual nosotros exhortamos a que se continúe haciendo. Y concluimos, hermanos, también con esto, de alguna manera, sabiendo que son, sabiendo que son pruebas, son consecuencias exclusivas de la vida cristiana. Hermano que ha tenido necesidades, bueno, hermanos que han tenido necesidades, sí, son pruebas, hay que ver por ellos, hay que velar por su bienestar y sobre todo practicar la benevolencia. Pero, hermanos, cuando en este mes estamos enfocándonos a las pruebas de la vida cristiana, y esto entendémoslo bien, las pruebas de la vida cristiana nacen a partir de la decisión, y eso porque nosotros tenemos control completo de nuestra fe. No de las circunstancias que ponen a prueba nuestra fe, eso sí, definitivamente no. Eso Dios las permite, eso sí. Pero al final de cuentas, hermanos, no hay alguna forma en la cual tengamos una varita mágica para hacer desaparecer todo, pero sí tenemos voluntad y tenemos decisión. Concluyamos entonces con esta idea, hermanos. Pruebas siempre van a existir. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice sobrellevar las cargas de unos de los otros. Pero no solamente en el peor de los casos. Pongámoslo así, hermanos. Si nosotros hubiéramos sabido que hubiera tarde o temprano llegar el coronavirus, muchos de nosotros nos hubiéramos preparado. Muchas de las personas que hubieran sabido que iban a perder su empleo, pues iban a buscar otro. Muchas de las personas que sabían que probablemente se iban a infectar, no hubieran salido para nada. Las pruebas, ¿a qué voy con todo eso? Las pruebas, a final de cuentas, no tenemos control en el momento en que surgen, eso sí, pero sí tenemos control sobre la preparación que vamos a tener. Y eso es una de las cosas que quisiera concluir en este momento. Porque tarde o temprano, hermanos, sí, hay que predicar para que exhortemos para que la gente esté sobrepasando las pruebas. Pero si no predicamos para nada, que debemos preparar a la congregación, que nos debemos preparar a nosotros mismos, que las demás personas, y ojo, yo también hablo como persona que necesito esto. Si usted, hermano, me ve a mí, que necesito esa preparación, hagámoslo desde ahora. No es nosotros para andar llorando en el momento en el que las cosas ocurren. No es tampoco para estar criticando a aquellas personas que se debilitan cuando tienen su primera prueba, su décima, no sé cuánta prueba, 50 veces 100, y están fallando cada rato. Si en ningún momento nosotros preparamos a esas personas, no somos entonces quienes para criticar a ellos. Somos entonces nosotros para criticar a nosotros como crecimiento en congregación. ¿Cuántas veces hemos madurado para que como congregación sobrellevemos esas pruebas? Porque probablemente no lo hacemos, hermanos, porque se nos olvida una última característica de las pruebas de la vida cristiana. Y esto es que las pruebas de la vida cristiana conllevan una recompensa en la vida eterna. Eso definitivamente es algo cierto. Es bien cierto, hermanos, las pruebas cuando somos enfrentados con trabajo, con necesidades, con hambre, con frío, nos hacen más resilientes, nos hacen madurar, nos hacen preparar con sabiduría, sí. A final de cuentas, es una madurez un poco más inmediata, más a corto plazo y aquí en nuestra vida mundana. Pero hermanos, leamos otra vez y eso que nos quede claro con las pruebas de la vida cristiana. Lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 13. Perdón, 12. Cuando alguien ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas en la vida terrenal no tienen eso. No tienen esta característica esencial. Ayudan, sí, ayudan a madurar, ayudan a forjar carácter. Pero al final de cuentas, hermanos, esta característica otra vez es exclusiva de las pruebas de la vida cristiana. Efesios capítulo 4, verso 13. Vamos a darle una breve lectura y con eso vamos a concluir. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice,
Am, no, creo que me equivoqué. Perdón, no, no era Efesios capítulo 4, verso 13. A final de cuentas, hermanos, esa es la aspiración a la cual nosotros buscamos nosotros a comprender en ese momento. A corto plazo, sí, hermanos, practiquemos la enseñanza de la preparación para las pruebas. Y no solamente ahorita, practicar las buenas obras, el amor, la atención, la benevolencia, el evangelismo, y a final de cuentas también la atención como debería ser el servicio de los diáconos que sirven a las personas en sus necesidades, ayudan muchas veces a llevar a las personas en sus pruebas personales. Pero hay otra prueba adicional, que son las pruebas de la vida cristiana, con las cuales eso nos corresponde a todos como congregación, porque todos peleamos para la misma meta. Entonces, hermanos, sí, tenemos pruebas distintas. El peor de los casos, hermanos, no me gustaría que eso sucediese, a decir que nosotros llegásemos a comprender que muchas de estas pruebas, mucho del tiempo que nos desgasta y nos desanima, es precisamente porque elegimos elegir el Evangelio y lamentablemente a veces así sucede. Lamentablemente a veces algunas personas se van porque dicen, pues yo estaba mejor en el mundo. Yo estaba mejor cuando ni siquiera obedecí para nada. Cuando tarde o temprano llegó un momento en el que nosotros podemos comprender que cuesta tanto que preferimos no pagar ese costo. Lamentablemente a veces las personas no están preparadas para eso y se van. Pero si usted, hermano, tú, hermano, que está siendo probado, vuelves cada rato, si constantemente cualquier prueba que se te presente, otra vez estás reuniendo, si te caíste 20 veces y sigues aquí, si te caíste 50 y sigues aquí, si caes otra vez en el mismo error probablemente de la falta de la vida espiritual, es por eso, porque la decisión ahí sigue. Y dentro del corazón existe todavía esa esperanza todavía. No la pierdas de vista, porque va a llegar un momento en el cual se va a ir definitivamente. Y esta decisión habrá sido en vano. Concluiremos entonces con esa idea, hermanos, porque al final de cuentas, estas pruebas no son para aquellas personas que no tienen nada. Si tú, hermano, has fallado varias veces en estas pruebas, no me gustaría decirlo, pero al final de cuentas hay un lado positivo en eso. Si siguen volviendo aquellas personas que han fallado, si aquellas personas todavía no se han arrepentido, pero aquí siguen, es porque mínimo está la oportunidad, está la intención, la otra decisión está de la puerta. El arrepentimiento está a la mano de tu mano. No es tan sencillo. Apoyemos a aquellas personas que no están lo suficientemente capacitadas para esto. No los dejemos solos. Si nosotros vemos a un hermano que fluctúa cada rato, es por eso. Pero al final de cuentas, no juzgue a ese hermano, porque al final de cuentas lo que dice en Deuteronomio es cierto. Tiene algo en su corazón todavía. Tiene esa esperanza y tiene esa luz en la cual no la ha perdido. Bueno, fuera las personas, como dice en Apocalipsis, pues sí, o eres frío o eres caliente, mejor pues no puede ser tibio. Y eso justamente suena duro, suena algo denso, porque al final de cuentas hay que tomar una decisión. O nos vamos al mundo o nos quedamos completamente batallando aquí. Y es en eso, hermanos, en lo cual nosotros comprendemos entonces que, pues sí, a veces es más fácil no haber tomado esa decisión, pero a veces es más placentero saber que podemos disfrutar del amor en la congregación que tenemos aquí en San Rafael, que conocimos hermanos, que nos unimos con muchas personas, que nuestras necesidades nos unieron, que sabemos que tenemos familia espiritual y sobre todo algo con lo cual nadie nos puede quitar, es justamente lo que dice en Apocalipsis, a la carta a las 7 iglesias, al que persevera les va a dar eso, un nombre que solamente ellos conocen. Serán un pilar en el cielo. Podrán a beber del árbol de la vida y todo eso. Nadie nos lo podrá quitar. Pero nosotros mismos sí nos podemos quitar eso que tenemos en nuestro corazón. Entonces, al final de cuentas, hermanos, Santiago tiene razón con todo esto, ¿sí? Definitivamente sabía de lo que hablaba, y más ellos cuando eran atribulados. Pero sobre todo eso, hermanos,
predicar sobre las pruebas no es predicar para juzgar. No es predicar tampoco para decir, hermano, aquí está la solución, porque no la tenemos. Tenemos el trabajo para ayudar a esa persona así, pero predicamos exclusivamente, hermanos, como dice Santiago también, para que no nos haga falta sabiduría cuando tengamos que tomar esta decisión. ¿Abandono mi fe o sigo aspirando a la vida eterna? Que Dios nos bendiga, hermanos, y ojalá sea el deseo de cada uno de nosotros que las pruebas sean porque seguimos nosotros produciendo algo. Y si, hermano, hemos fallado las pruebas es porque quiere decir algo, lo seguimos intentando. Que Dios los bendiga y que ese sea el deseo siempre de crecer, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el orden del servicio de adoración en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios, ¿verdad?, que ha puesto precisamente uno de sus siervos a trabajar para que el pueblo de Dios sea edificado en esta mañana, hermanos, primero de la semana. Vamos a continuar, hermanos, y recordando, ¿verdad?, lo que leíamos hace un momento en cuanto a la cena del Señor, ¿verdad? El no tomarla y considerarla de la manera indicada en la escritura, ¿verdad? Puede ocasionar que nuestros fallos en las pruebas que fueron mencionadas hace un momento, ¿verdad? Puedan, puedan darse. Vamos a entonar, hermanos, un par de alabanzas. Vamos a entonar un par de alabanzas y después de estos cantos dejaremos el espacio a nuestro hermano Eduardo para que nos organice en las oraciones por las acciones de gracia y las peticiones. Permítanme, les comparto, hermanos, la letra. Vamos a entonar, hermanos. Okay. Ay, permítame, déjenme buscar la letra en otra opción. Vamos, hermanos, a entonar esta alabanza. Espero la alcancen la puedan ver. Vamos a entonar este canto. Déjenme le compongo un poquito, hermanos. Espero todos sigamos contentos, hermanos, sigamos animados, ¿verdad? Y vamos a entonar esta alabanza que tiene la finalidad de invitarnos y hacernos de igual forma reflexionar en lo que acabamos de meditar en este momento, hermanos. Vamos a entonar este canto. Entonemos, hermanos. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está.
Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspiras valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento te acuerdas de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Amén, hermanos, vamos a entonar un canto más y pasamos a las oraciones. Vamos a entonar esta alabanza, hermanos, que se titula Si fui motivo de dolor. Vamos a poner suma atención, hermanos, en la letra de este canto. Y de igual forma, cantemos para honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad. Perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo y libre sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil. Amén.